Hola, hoy os voy a hablar del mejor seminario en el que he podido invertir para formarme en el mundo del tatuaje. Y es que este seminario ha sido una de las cosas en las que mejor he gastado mi dinero. Y sí, ha venido de mi propio bolsillo, así que no esperéis ningún tipo de promoción, pero os lo recomiendo porque, como sabéis en este canal, todo lo que me gusta te lo recomiendo. Bien, os estoy hablando del seminario de Ten Masters de Core López para realismo en blanco y negro. Este seminario me ha gustado, la imagen, el sonido, la preparación y todo es totalmente profesional y se nota que le han dado muchísimo mimo. Está estructurado y ordenado para verlo en cierto orden, pero lo bueno que tiene es que también lo podemos ver en el orden que nos apetezca, ya que todo está ordenado de forma que va por capítulos y dentro de los capítulos por subcategorías. Esto lo convierte en algo muy sencillo en el cual podemos ir saltando de unos a otros, volver hacia atrás y al final repasar aquellas notas o aquellos vídeos que más nos gusten. O pasar para más adelante y dejar un poquito para cuando tengamos más tiempo el tema de ver vídeos que a lo mejor tienen una duración mucho más larga y en ese momento no podemos verlos. Lo primero que decir del seminario es que está muy enfocado a todos los niveles, da igual el nivel que tengas, ya que Core lo que hace es compartir su experiencia, sus trucos y todo el conocimiento que ha acumulado durante todos estos años. No hay que presentar mucho a Core López, es un artista yo creo muy talentoso y muy conocido, el cual ha sabido expresarse muy bien y compartir lo que viene siendo los pequeños tips que tanto valor le podemos dar los tatuadores, ya que son ese tipo de cositas, ese tipo de truquitos que se acumulan durante la experiencia y los años, lo que hace que demos un salto de calidad y nos ayude a aplicar ciertas técnicas que a lo mejor se nos resisten. No hace falta realmente que te enfoques en el realismo para apreciar y sobre todo enriquecerte de este seminario. Una de las cosas más futurísticas que me ha parecido de este curso es que han desarrollado una aplicación para móvil. Sí, como lo oyes, una maldita locura, porque tú si lo piensas, estás en el metro, en el autobús, en tu casa, en el baño, donde te dé la gana y estás con el móvil y estás viendo el curso a toda calidad y con audio, con subtítulos, puedes incluso aumentar la velocidad de reproducción. Vamos, puedes hacer lo que te dé la gana. También una de las cosas que me mola mucho es que va habiendo notas de texto en las cuales Core te va dando consejillos y te va comentando un poco lo que va haciendo, aparte de los gráficos en donde te indica la máquina que utiliza, el voltaje que está utilizando, el tono de tinta que está aplicando y también, por ejemplo, el tipo de aguja. Todo ello son un montón de datos que al final hacen que la experiencia sea muy completa y enriquecedora y sobre todo que al final aprendemos a tatuar, pero a tatuar no solo como lo hace él, sino para luego aplicarlo en nuestro estilo sabiendo esos pequeños detalles que al final nos ayudan. El tipo de aguja, con este tipo de aguja, qué colores o qué tonos vienen mejor, con los tonos cómo jugar para conseguir ciertos difuminos o darle más empaque al volumen. Todo eso lo convierte en un seminario que a mí me ha gustado muchísimo y que lo que también te permita es ver el multiángulo. Cuando está trabajando y está tatuando podemos ver una vista cenital, pero también haciendo un clic en un simbolito nos podemos acercar mucho más a la imagen y ver lo que es el ángulo de las agujas desde otra cámara. Esto a mí me ha parecido una maldita locura en el móvil, ¿sabes? Sobre todo porque es que estamos hablando de un curso de tatuajes y me parece que esto lleva un trabajo detrás que es loco, pero muy, muy loco. Sin embargo, me parece muchísimo más eficaz que a lo mejor otros seminarios que he visto que son algo más sencillos, ya que aquí podemos ver cómo balancea la aguja, cuánto la clava o si la ladea, y luego ir viendo con el plano cenital un poco cómo va quedando la pieza completa. También he de comentar algo muy, muy, muy importante, y es que cuando pagas una sola vez el precio del curso, ya no vuelves a pagar. Y dirás, bueno, pues ya está, ¿no? No, porque es que el curso se va actualizando. Y como ya lo has pagado, no tienes que volver a pagar por todas las actualizaciones, pero se te van añadiendo al curso.
y es un curso infinito. O sea, yo desde que lo compré ha tenido un montonazo de actualizaciones y además actualizaciones muy completas. Ha tenido actualizaciones de cómo dibujar ojos, cómo dibujar pelaje de animal, cómo dibujar rostros femeninos, cómo dibujar manos. Se va actualizando continuamente y yo no he tenido que gastarme un maldito duro. No he tenido que gastarme ni un solo euro extra por todos esos DLCs de videoconsola que se diga que me han venido en las actualizaciones y son capítulos muy completos de muchas horas de formación y de tatuaje. Así que a mí me parece que si este seminario no te ayuda, no te beneficia y no aprendes un montonazo como tatuador, básicamente no hay nada en el mundo entonces que te vaya a ayudar a aprender. Porque es que no tengo mucho que decir al respecto, solo gástate la pasta. Yo me he gastado el dinero y es un dinero que me hubiera vuelto a gastar. Y además, puedo decir que no me parece nada caro, porque cuando empiezas a ver el volumen que tiene el curso, la de horas que tiene metida, ya no solo de trabajo, de grabación y demás, sino de formación, todos los temas que se tocan, las anotaciones, los comentarios de core, la técnica de core tatuando en piel sintética, todo lo que hay ahí dentro, es un seminario que realmente es un curso que valdría muchísimo más. Y la verdad que me ha gustado mucho porque he aprendido cosas como cómo manejar una Magnum 27 redonda, aplicando ciertos tonos y cómo puedo hacer diferentes veladuras, cómo saturar, por ejemplo, cómo realmente Core trabaja según los tonos y por qué tonos empieza, qué utiliza para oscurecer o cuáles son las zonas que suele dejar libre para darles más luz. Al final te ayuda mucho más a entender el realismo en blanco y negro y sobre todo a descubrir pequeños trucos que a lo mejor tú en tus años o en tus meses de tatuador no conocías y que al final te puedes meter en la mochila como otra herramienta más. Y es que al final de todo se aprende, pero sí es verdad que con este curso, pues yo incluso con más de una década de trabajo a mis espaldas, he aprendido truquitos y he aprendido cosas bastante importantes que me están ayudando incluso en otros estilos de tatuaje a desarrollarme. Que para todos aquellos que queréis el curso definitivo de blanco y negro de realismo, así como aquellos que a lo mejor sois principiantes pero queréis avanzar mucho más rápido en vuestra formación, es una inversión más que adecuada. Es una inversión que os va a ayudar a dar un salto de calidad tremendo. Y yo lo estoy viendo mucho en la gente que lo ha comprado y que etiqueta a Ten Masters y a Core López, les etiqueta con las prácticas que han hecho en piel sintética y demás, y funciona mucho. Por cierto, antes de irme, también han sacado ahora un curso de color. Este por el momento no lo he visto. Ahora me voy a poner con él y cuando lo vea volveré a sacar una review para comentaros mi opinión al respecto. Así que no hay más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, ¿qué? Dale algo, ¿no? Ponte a ver algo. Un poquito. El canal tiene casi 600 vídeos. Digo yo que alguno te gustará, ¿no? Tutoriales, podcast, vídeos reacciones, vídeos de humor, consejos. ¿Qué más quieres? Dale. Haz clic.